Muy buenos días, vamos a iniciar la clase de hoy miércoles 3 de marzo. Vamos a iniciar con, bueno, vamos a continuar, mejor dicho, con la presentación donde habíamos quedado la vez anterior. Habíamos visto sobre los tipos, la normativa con respecto a lo que son calibres AWG, ¿verdad? Y también habíamos visto, o mencionado, mejor dicho, la esta que se está proyectando, que es la de las normas IEC. Bueno, esta la vamos a pasar. Em, Recuerde que lo que nos interesaba, como se los dije la vez anterior, es concentrarnos en la designación AWG, que es bajo esta designación como están las tablas del código eléctrico. Ahora bien, vamos a continuar entonces con la presentación. Antes de iniciar formalmente la parte que corresponde al día de hoy, quiero aprovechar para, primero que nada, para mencionarles que los temas que vamos a tratar en esta clase son sumamente importantes para, no solamente para el diseño, un diseño en particular, o sea, no solamente para diseño comercial, industrial o residencial, no, no, es para todo. Entonces, esta clase del día de hoy es una de las más importantes de estas primeras, donde vamos a aprender la forma de seleccionar los calibres en un diseño eléctrico, digámoslo así, de lo más importante, todo es importante, pero de lo más importante es una correcta selección de calibres. Y hay que tomar una serie de criterios que nos dice el código para seleccionar el calibre adecuado. Entonces, mi recomendación es, bueno, vamos a verlo acá o con todos los presentes, pero aún así yo les recomiendo, especialmente si algo no les queda claro, ¿verdad? Eh, que puedan repasar la clase, ¿verdad? Que lo puedan repasar el video para que le saquen el máximo provecho y que no vayan a tener problemas de selección de conductores en ninguno de los dos proyectos que tiene el curso y obviamente menos en el examen, ¿verdad? Entonces, sí es un momento importante esta clase, repito, por lo tanto, presten la atención del caso. Otro detalle es, no se queden con la duda, recuerden, ahí pueden activar el micrófono en cualquier momento y hacemos las aclaraciones que sean necesarias, más si algo no está del todo, digamos, claro o quedó un poco confuso por ahí, entonces ya saben cuál es la metodología. Muy bien, recuerden que yo no paso tanto atento al chat, ¿ok? Muy bien, en este momento voy a pasar a tres diapositivas donde voy a hablar muy general sobre tres foros en particular. Em, Empezando con el TW. Este es un conductor que tiene un forro de aislamiento termoplástico de PVC. Resulta que todo este tipo de forro tiene una temperatura de diseño de 60 grados Celsius en el cable y sus conexiones. Entonces, vamos a ver más adelante, cuando entremos a la primera tabla de conductores que me dice el código, que existe una gama de selección o una columna de selección en base a esta temperatura de 60 grados Celsius. Y este conductor, conductor con aislamiento TW, se ubica entonces que después de 60 grados Celsius, ¿verdad? Si el conductor se calienta y sobrepasa este valor, o sea, vamos a sobrepasar su capacidad de corriente nominal, y sobrepasa este valor, el cable va a sufrir daños, ¿verdad? Y obviamente no queremos eso en un diseño eléctrico. Ahora bien, este tipo de chaqueta, este tipo de aislamientos es de uso general residencial y comercial. Dice la última instrucción, usar la tabla de escogencias TW para circuitos con menos de 100 amperios. Más adelante vamos a hablar en específico por qué tenemos que ir en las tablas si el circuito o parte del circuito donde estamos seleccionando ese conductor, la corriente es de menos de 100 amperios, ¿verdad? ¿Por qué?
tenemos que hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que hacerlo siempre en este nivel de temperatura si la corriente es de menos de 100? Ok, en la siguiente diapositiva vamos a ver otro forro que es el THW. También tiene un aislamiento termoplástico de PVC, pero con las características que la temperatura de este forro es un poco mayor. Soporta los 75 grados Celsius en el cable y sus conexiones. Este puede ser de uso residencial y comercial. En este caso dice usar la tabla de escogencias para circuitos con más de 100 amperios. Entonces, la anterior, menos de 100 amperios, TW, tal vez no hablemos tanto del forro, hablemos de la temperatura. Temperatura de 60 grados Celsius para circuitos de menos de 100 amperios y 75 grados Celsius para circuitos de más de 100 amperios. Ok, hay una tercera categoría que son la categoría de los cables, por ejemplo, uno con forro THHN, que tendría una capacidad de soportar temperatura de 90 grados Celsius en el cable y sus conexiones. Entonces, esta es una cubierta de nylon resistente al calor, de alta temperatura y humedad. Se usa en la conexión de motores y tableros de control, circuitos generales de energía, iluminación y acometidas en general. Es más, el THHN es uno de los forros más comercializados a nivel país. Entonces, como pueden ver, es un muy buen forro. O sea, es un muy buen conductor con un buen aislante que soporta un grado de temperatura alto, ¿verdad? Pero eh, como es un conductor muy comercializado y su grado de temperatura es alto, hay que tener mucho cuidado en su selección. Ahora bien, ustedes se preguntarán, profe, pero ¿cómo quedó en la categoría según como se vio en los anteriores? Porque vimos que el de 60 es para circuitos de menos de 100 amperios y el de 75 es para más de 100 amperios. Bueno, ¿cuál es el criterio? Parecido a esto para 90. Bueno, en realidad, este cable y los anteriores se pueden utilizar para corrientes bajas y altas, ¿verdad? El por qué se tiene que escoger bajo estas características ya casi lo vemos. Lo vamos a ver con los artículos del NEC que me dicen cuáles son esos criterios en base por qué menos de 100 un tipo, más de 100 otro tipo y estos de 90, ¿dónde se utilizan? Repito, lo vamos a analizar cuando lleguemos a esta parte de la presentación que están los artículos del código. Siguiendo aquí con la presentación, aquí podemos ver que tenemos otros tipos de conductores, ¿verdad? Con otras características. No voy a entrar mucho en detalle, estos ustedes le pueden hacer lectura. Tenemos el cable de CPT, tenemos el cable TCJ, por ejemplo, el TCJ es un multiconductor. Como pueden ver, es un conductor que tenemos tres conductores, cada uno con su propio aislante y todos unidos con un aislante de PVC, ¿verdad? Una chaqueta de PVC amarrando a todos. Entonces, este es un multiconductor que se puede utilizar también en ciertas aplicaciones de alambrados de uso doméstico, etcétera. Inclusive se utiliza muchas veces en algunos artefactos. Pero igual, de estos es una categoría también de cables. Muy bien, como pueden ver, aquí tenemos un criterio un poco más general sobre el uso de los forros NEMA en TW, THW, THWN, el THHN, el THHW, en fin, existen gran cantidad de tipos de chaquetas y cada uno va a tener sus propias características de uso. Obviamente muchas de ellas pueden ser repetitivas, o sea, el uso que se le da particular para uno puede hacer que coincida en otro. Ahora bien, en el conjunto de carpetas que yo les había pasado a ustedes, ahí viene mucha información, inclusive viene un catálogo,
¿verdad? Que ya les había mencionado, creo que la vez pasada, un catálogo de conductores de la FELDOSH, ahí pueden revisarlo, pero inclusive el mismo código también nos habla sobre cuáles son los usos o en qué usos son permitidos un forro TW, en qué es permitido un THHN, etcétera. Entonces, eso sí pueden, les recomiendo que lo revisen el código, lo busquen y lo revisen para que estén bastante claros sobre dónde se puede y dónde no se puede utilizar uno u otros forros. Básicamente todos los que tengan la inicial W tiene que ver con agua y obviamente es para lugares con mucha humedad. Entonces es un, ¿cómo es que se llama? Es un conductor que tiene ciertas características particulares con respecto a otros. Entonces, repito, uno de los más vendidos es el THHN y ese viene en una categoría de 90 grados Celsius. Se utiliza mucho a nivel residencial también, industrial, comercial, especialmente porque es uno de los más vendidos. Hay otros tipos de conductores eh, que inclusive se pueden encontrar desnudos, pero digamos ya este tipo de diseño o selección de cables desnudos se aplica mucho a niveles de sistemas de potencia, a nivel de mediana y sistemas de potencia. No me interesan tanto los conductores con chaqueta, con aislante, sino que me interesaría más este tipo de conductores donde la mayoría, las que se utilizan son de aluminio con alma de acero, ¿verdad? Pero esa sería entonces de análisis para otro curso. Si están llevando sistemas de potencia, posiblemente estarían hablando de un conductor AC, por ejemplo, o un ACSR, que es uno de los más usados en sistemas de potencia. Pero, repito, esto simplemente es para mencionarlo acá, que existen otros tipos de conductores que se utilizan para otras aplicaciones a otros niveles de tensión. Hay otros tipos de este tipo de conductores, como les decía. Hay otros usos de nivel de más baja potencia, como son los conductores de datos y de voz, cables que se utilizan para señales de televisión, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí también les dejo ese tipo de información, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en esta se habla sobre el cable coaxial, que es utilizado para señales de internet y señales de televisión, etcétera. Entonces, existen muchas gamas de conductores y cada uno tiene sus aplicaciones. En el caso del curso de instalaciones, me interesan más los conductores que están a nivel individual, que va a ser la mayoría de nuestros diseños, los conductores individuales, pero también, repito, puede hacer que tengamos que seleccionar conductores o multiconductores, ¿verdad? En nuestro diseño eléctrico. Muy bien. Para lo que son las características de los conductores como tal, nos va a interesar el área transversal, muchas veces el número de hilos, el espesor del aislante, el espesor de la cubierta, el diámetro externo, el peso. Todas esas características podemos encontrarlas a nivel de tablas. Por ejemplo, la resistencia eléctrica en ohmios por kilómetro, ya sabemos que es en la tabla 9 del capítulo 9 del código, ¿verdad? Etcétera. Por ejemplo, la tabla 8 nos habla mucho sobre propiedades de conductores. Ahí podemos encontrar información de diámetros externos, diámetros internos, el número de hilos, etcétera. Muy bien. En esta nos vamos a detener bastante. Va a ser una de las tablas que más van a utilizar a lo largo del curso. Eh, por cierto, para que vayan aprendiendo un poco con respecto a lo que es la lectura del código. Por ejemplo, está la tabla 310.15b16. Cuando dice tabla 3, se refiere a que es del capítulo 3. Entonces, 310, esta tabla no la van a encontrar en un capítulo 9, por ejemplo. No, esta tabla la encuentran ahí como a mediados del código, capítulo
Mediados del código, no, es más, está en la página 166 del código, ¿verdad? Para ver, 161, perdón. 161, la página 161, ahí encuentran esta tabla. Voy a leerles el título para que les sea, perdón, vamos a leer el título. Ah, se me perdió. Acá, estoy buscando la lupa, ahora sí, por acá. Dice, tabla 310-15b16. Antes se llamaba la tabla. De hecho, como profesor que tengo años de trabajar con esta materia, me costó mucho, digamos, acostumbrarme al nuevo nombre de la tabla, porque por muchos años estuve acostumbrado a que, bueno, la tabla que más utilizamos, la 310.16. Y ya no, de hecho, tanto fue así que tantas versiones del código se manejó ese número, que inclusive en el mismo título le dejaron esa parte, cómo se llamaba antes. Ok, pero ahora la tabla la versión 2014, que es la que estamos trabajando, es la 310.15b16. Voy a seguir con el resto del enunciado. Dice, capacidades en conductores aislados para tensiones nominales de hasta e inclusive 200 voltios y de 60 a 90 grados Celsius. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, aquí me están hablando de tres categorías de temperatura. 60, 75 y 90 ya propiamente en la tabla, tal como se ve ahí. Siguiendo con el título dice, y es muy importante leer el título para que entiendan dónde se ubican con este tipo de tabla. Dice, no más de 3 conductores portadores de corriente. Interesante, no más de 3 portadores de corriente. Entonces, por ejemplo, si tenemos un circuito en estrella, que tenemos línea A, línea B, línea C y neutro, puede hacer que el neutro, la corriente que circula por él, sea una corriente simplemente de desbalance. Entonces, aunque es un sistema de de 4 conductores, ¿verdad? 3 son portadores de corriente y uno es portador de corriente de desbalance. Entonces, en este caso, podemos ubicar a A, B y C como portadores de corriente y neutro como un cable no portador de corriente. Ahora bien, ¿siempre es así? No necesariamente. Van a haber situaciones donde en un sistema en estrella, el cable neutro es considerado o tiene que considerarse como portador de corriente. Por ejemplo, ustedes se preguntarán, ¿cuándo? Profesor, ¿cuándo es esto? Bueno, si el sistema no es de un circuito ramal, recuerden que ya ustedes tienen que identificar cuando yo digo cable de un ramal, cable de un alimentador o cable de una cometida. Entonces ya tienen que ubicarse a qué tipo de conductor me estoy refiriendo. Si es un cable de ramal, digamos, de un motor, es un cable que conecta un motor, viene de la caja el centro de carga, la caja de disyuntores, y va hacia hasta el motor, todo el circuito, y posiblemente ese sea un motor conexión en estrella que lleva neutro también, pero el neutro solamente lleva la corriente de desbalance. Entonces, en esa parte de ese circuito podría considerar ese conductor como no portador de corriente. Pero, ¿qué pasa si es el neutro de un alimentador y resulta que tenemos un montón de cargas conectadas, balanceadas y no balanceadas, porque tenemos cargas monofásicas, y entonces en el neutro tenemos corriente de carga. Entonces ahí tendríamos que ir considerando el neutro como un no, como un conductor portador de corriente. Entonces ahí cambia la designación. Entonces, como pueden ver, en este enunciado de la tabla, regresando al enunciado, en esta parte que acabamos de leer, no más de 3 conductores portadores de corriente en una canalización, cable o tierra, enterrados directamente, quiere decir que en este término canalización, estamos hablando de ductos. O sea, esta tabla, la 310.15b16, está diseñada para conductores que van a ir entubados.
puede ir en un ducto, en una tubería, o puede ir en un ducto cuadrado, ¿verdad? Entonces, cualquier tipo de ducto, tipo cilíndrico, tipo tubería rectangular o cuadrada, ¿verdad? Eh, Siempre que vaya encerrado el conductor, vamos a utilizar esta tabla. Ahora bien, la última que dice, en el título dice, basado en una temperatura ambiente de 30 grados Celsius. Ah, interesante. Entonces, quiere decir, ¿qué pasa si la temperatura ambiente es 36 grados? Como en una provincia como la de Guanacaste. ¿Puedo usar esta tabla? La respuesta es sí, vamos a poder usar esta tabla, pero hay que modificarla, hay que aplicarle un factor de ajuste, ¿ok? Por temperatura. ¿Cuántos factores existen? ¿Solo por temperatura? No. También, ¿qué pasa si yo en un ducto no llevo 3 conductores portadores de corriente? ¿Qué pasa si llevo más? ¿Qué sé yo? ¿Y qué pasa si llevo 9 conductores portadores de corriente? ¿Puedo usar la tabla 310-15B16? La respuesta es sí. Sí podemos usar la tabla, pero hay que modificar sus valores por un factor de ajuste por agrupamiento. Entonces, básicamente estas tablas vamos a tener que aplicar en algunos casos, dependiendo dónde está el lugar a diseñar, cuál es la temperatura máxima ambiente que se ha registrado en los últimos años, y a partir de ahí tomar esa temperatura como temperatura de diseño y poder decir, debo o no castigar los datos que dice esta tabla. Entonces, repito, esta clase de hoy es muy importante. Voy hablando de muchos detalles. Es importante leer los títulos de las tablas para ponerse en contexto dónde se puede usar. ¿Ok? Obviamente aquí en el curso estamos dando todos los detalles, pero la idea es que ustedes puedan seguirme con bastante atención y ver todos y cada una de las posibilidades que puede existir en el diseño. Muy bien. Siguiendo con este análisis que estamos haciendo acá de esta tabla, tenemos también que voy a venirme ahora, dejar el título de lado, voy a hacer un zoom por acá. Concentrémonos, por ejemplo, en el cable 8. Vean qué interesante. En el cable número 8, en cobre, lo podemos encontrar como con forro TW. Con TW, que ya sabemos que soporta 60 grados Celsius, quiere decir que la corriente nominal de este cable tiene que ser 40. Ya más de 40 estaríamos arriesgando la integridad del cable porque aumentaría más su valor y estaríamos afectando el forro. Podríamos afectar las características del forro. Obviamente vamos a hacer diseños para que eso no ocurra. Ahora bien, si este mismo cable 8 lo tenemos en otros tipos de forro, por ejemplo, RHW, THHW, THW, etcétera, ¿verdad? Todas estas otras categorías, ¿verdad? Soportan 75 grados Celsius. Ahora bien, ¿cuánta corriente tiene que circular en el conductor número 8, por ejemplo, para que alcance este grado de temperatura máximo permisible? Bueno, en este caso serían 50. Pero 50 ¿cómo? Siempre y cuando la temperatura ambiente sea 30 grados Celsius. ¿Ok? Muy bien. En este cable número 8, ¿qué pasaría si tenemos estos otros forros? Tenemos un forro RHH, RHW2, THHN, THHW, THW2, etcétera, ¿verdad? Cualquiera de estos tipos de forros que, repito, esta inscripción de este tipo de aislamiento está sobre la superficie del conductor. Entonces ahí tendríamos conductores que soportan, en este caso, un número 8, 55 amperios sería la corriente para alcanzar esa condición de diseño de 90 grados Celsius del conductor. Entonces, como pueden ver, un mismo calibre, dependiendo del tipo de forro, vamos a tener diferentes capacidades para soportar temperatura. ¿Ok?
Ahora bien, alguien puede decir, profe, ¿y qué pasa si yo hago un diseño, digamos, y digamos que tengo menos de 100 amperios, ¿verdad? Menos de 100 amperios, estoy aquí y quiero comprar un cable con forro THHW. ¿Puedo hacer eso? La respuesta es sí. O sea, yo puedo hacer esto. Yo puedo utilizar un cable THHN, ¿verdad? Para seleccionar un conductor de menos de 100 amperios, pero la instrucción que leímos anteriormente decía que si la corriente es de menos de 100 amperios, seleccionamos en la columna 60. Entonces, yo voy a seleccionar con esta columna, aunque el forro sea de este tipo, ¿ok? Tal vez alguien tenga la duda, profe, y puedo seleccionar, como ya sé que voy a comprar este tipo, puedo seleccionar en esta columna. Es ahí donde hay que tener cuidado. Es ahí donde hay que tener cuidado. Vamos a ver que sí se puede, pero bajo algunas características particulares. Ya casi vemos esos detalles. Muy bien, entonces, ampacidades de conductores de cobre, ¿verdad? También tenemos las columnas de aluminio, también el aluminio se ubica en esas mismas tres temperaturas según el tipo de forro. Entonces tenemos capacidades de cobre y aluminio, van hasta la 310-15 B16 hasta la 17. Entonces, tablas de conductores, ahí vamos a encontrar las ampacidades. Entonces son las corrientes máximas, es la máxima intensidad de corriente que puede circular de manera continua por el conductor eléctrico sin que éste sufra daños. Ahora bien, esta temperatura no quiere decir que yo, por ejemplo, voy a energizar un circuito que tiene cable 8 y le hago pasar 40 amperios, no quiere decir que es inmediato que alcanza los 60 grados Celsius. No, esto es con pasa un tiempo de uso, ¿verdad? Y el conductor empieza poco a poco a tener un efecto de pérdida de calentamiento, pero digamos que su umbral sería, digamos, si es 40 amperios, alcanza este umbral, ahí a 60, y eso no afecta a su forro, si el forro es este. Si es de 50, alcanza el umbral de 75, lo cual no afecta a estos forros. Y este otro, 55 amperios, por ejemplo, para el cable 8, alcanzaría este umbral y, repito, no afecta esos forros. Entonces, como pueden ver, cubre varios tipos en tres categorías, 60, 75 y 90. O sea, cada calibre cubre esos tres tipos, válido para temperatura ambiente no mayores a 30 grados Celsius. O sea, vamos a aplicarlos cuando está, como está acá, si esa temperatura es de 30 grados Celsius y no sobrepasa más de 3 conductores en una canalización o ducto. La ampacidad es válida para ductos que no tengan más de 3 conductores, tal como lo acabamos de mencionar. Hay tablas similares para cobre al aire libre. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el conductor no va en un ducto, sino que va en una canasta, ¿verdad? Una canasta de tipo ventilada, o sea, una canasta con tipo escalerilla, ¿verdad? O escalera. Entonces, ahí tenemos conductores al aire libre. Ahí estaríamos hablando no de una tabla, la 310-15 B16, sino que estaríamos hablando de la siguiente, de la 310-15 B17. Muy bien. Factores de corrección. Entonces dice así, se utiliza para el caso de exceso de temperatura ambiente, donde los factores aplican, se van a aplicar cuando tenemos temperaturas mayores a 30 grados Celsius. Ahora bien, hay un factor de corrección o, si lo quieren hablar con este otro nombre, una penalización del cable, de la capacidad de corriente del cable, si la temperatura es mayor a 30 grados Celsius. Ahora bien, también existen factores de corrección si por el contrario la temperatura no es mayor a 30, sino que tenemos un beneficio porque el lugar donde vamos a diseñar las temperaturas son inferiores. Entonces, si las temperaturas ambientes máximas registradas son inferiores, entonces no vamos a castigar, sino que vamos a beneficiar. Y ahorita vemos la tabla que los define.
También cuando se excede el número de conductores, porque como ya vieron en el título de la tabla, me habla de máximo tres conductores en una canalización o ducto. Entonces, ¿qué pasa si tengo más de tres conductores? Si tengo menos de tres conductores, no hay problema, porque la tabla me habla de un límite de tres, ¿verdad? Pero si hay más de tres, entonces hay que aplicar un segundo factor de corrección a la tabla. Se aplica la tabla de ampacidades, pero se aplican los factores de corrección de acuerdo a las siguientes. Entonces, las siguientes tablas serían estos factores de corrección que se hablan acá. Muy bien. Vamos con la tabla 310.15b2a. La tabla 310.15b2a es una tabla, permítanme buscar, bueno, es una tabla que dice factores de corrección de temperatura ambiente basados en 30 grados Celsius. Lo que sigue dentro del subtítulo de esta misma tabla dice, para temperaturas ambientes distintas a 30 grados Celsius, multiplique las ampacidades permisibles especificadas en las tablas de ampacidad por el factor de corrección apropiado mostrado a continuación. Entonces, por ejemplo, digamos que en Cartago estamos haciendo el diseño, qué sé yo, una casa, una empresa, lo que sea, y hemos determinado que la temperatura máxima de diseño en la zona de Cartago es 28 grados Celsius. Entonces está en este rango. Como pueden ver, en este rango, sea en la columna de 60, 75 o 90, el factor multiplicador es 1. ¿Por qué? Bueno, ya no la tabla nos lo decía, que era una tabla debidamente conformada, ¿verdad? Estructurada cuando la temperatura ambiente es 30 grados. Entonces, no va a haber ninguna variación en sus ampacidades si ese fuera el caso. Ahora bien, ¿qué pasaría si la provincia donde vamos a hacer el diseño es Guanacaste y hemos determinado que la temperatura ambiente máxima histórica registrada ha sido 37 grados? Entonces, quiere decir que si la corriente es menos de 100, el factor de castigo va a ser 0.82. Entonces, digamos que estamos haciendo el diseño eléctrico del ramal de una cocina, de una casa, qué sé yo, y resulta que nos dio 30 amperios, ¿verdad? O 40 amperios la cocina, qué sé yo. Entonces, necesitamos seleccionar ese cable. Entonces, si nos vamos a Cartago, ¿verdad? Digamos 30 amperios, menos de 100 la corriente, ¿verdad? Entonces nos venimos a la tabla 8, 30 amperios, ¿verdad? 30 amperios quiere decir que podría estar usando un calibre número 10 y estoy ahí como al límite, ¿ok? Pero en la provincia de Cartago, 30 amperios, estoy bien con el cable, quedó correcto ahí. Pero ahora me voy a la provincia de Guanacaste. La provincia de Guanacaste, me voy los mismos 30 amperios. 30 amperios, resulta que lo multiplicamos por 0.82 y nos da 24.6. Entonces no puedo utilizar un cable 10. Bueno, tengo que venirme al siguiente. Entonces, cable 40. 40. 40. Yo sé que estoy en Guanacaste. En menos de 100. En este caso, el castigo, según la tabla anterior, era 0.82. Multiplicamos 40 por 0.82 y me da 32.8. Ah, bueno, entonces el mismo caso, una casa en Cartago para una corriente de 30 amperios puede usar un calibre 10, pero en Guanacaste es un calibre 8. ¿Quedó claro esa explicación? Profe, a mí me quedó una dudilla. Digamos, Ajá. cuando yo agarro el primer 0.86, ¿por qué amperaje lo multiplico por el de la cocina? O sea, ¿por qué se tomó la Hay decisión de dos formas utilizar de el hacerlo. 40? Ajá. Ok, voy con tu consulta. Hay dos formas de hacerlo. Por el momento solamente voy a explicar uno. Lo que dice el código es que estos son factores de castigo. ¿Ok? Voy a explicarlo como factores de castigo. Entonces, quiere decir que yo tengo que agarrar este punto 82
Como la temperatura ambiente es 37 grados, el diseño que estoy haciendo, tengo que agarrar ese punto 82, traerlo a la tabla y multiplicar. Obviamente, si el circuito es de 30, yo sé que al multiplicar por punto 82 ya este no me va a dar. Entonces, al multiplicar por este, ¿verdad? Me da 32.8. Quiere decir que aquí sí puedo usar este, el cable número 8, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tengo, eso es lo que me dice el código que tengo que hacer. La otra manera sería lo contrario. En lugar de agarrar y el factor y multiplicarlo por la corriente de la tabla, lo divido entre la corriente de la carga, pero ese lo explicaría después. ¿Ok? Por el momento, digamos lo que me dice el código, agarre esos factores y castigue la tabla, o sea, rehaga la tabla a esos nuevos valores para esta condición de diseño particular que usted tiene, ¿verdad? Que no cumple lo estipulado en la tabla. ¿Está claro? Listo, profe, sí. Muchas gracias. Muy bien, estamos claros con esta parte del diseño. Vamos a continuar con la otra tabla. Ah, bueno, aquí recuerden que corrientes, bueno, aquí tenemos tres columnas para 60, 75 y 90. Entonces, esta se aplica sea para la columna de 60, 75 y 90, sea conductor de cobre o de aluminio. ¿Ok? Obviamente aquí la tabla tiene repetida, digamos, las temperaturas, pero con otra, digamos, con otra conversión ahí. Aquí está en grados Celsius y aquí está en grados Fahrenheit. Muy bien. Vamos con el otro factor de corrección. El otro factor de corrección es en base a la tabla 310.15b3a. Esa tabla 310.15b3a dice factor de ajuste para más de 3 conductores portadores de corriente. Dentro de los subtítulos dice cantidad de conductores. Tenemos de 4 a 6, 7 a 9, 10 a 20, 21 a 30, 31 a 40 y de 41 y más. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Son conductores portadores de corriente. ¿Ok? Conductores portadores de corriente en un mismo sistema de transporte, o sea, un mismo ducto, ¿verdad? En un mismo ducto o canalización. Lo siguiente, la otra columna dice, porcentaje de los valores de las tablas 310.15b16, recuerde que es la que estábamos viendo anteriormente, y hasta la 310.15b19. O sea, esta tabla estos factores se aplican a los valores que dicen todas esas tablas, desde la 16 hasta la 19. Ajustados para las temperaturas ambientes si fuera necesario. Lo que quiere decir es que si la temperatura ambiente de trabajo es 30, simplemente que y tenemos conductores más de 3 conductores portadores de corriente, nos ubicamos en cuál es la cantidad de esos conductores y aquí vamos a encontrar este dato. Este dato es un dato porcentual. Porcentual. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que yo debo de agarrar este porcentaje, si yo lo estoy diseñando un circuito, resulta que en el circuito estoy pasando en el mismo ducto, estoy poniendo 6 conductores portadores de corriente, estoy en esta categoría. Entonces, para seleccionar el calibre de estos cables, debo de ir y agarrar este 80%, ¿verdad? Agarrar, venirme a la tabla que estoy utilizando. Si está en una canalización o ducto, sería esta la 310.15b16. En el lado donde esté y debo multiplicar este valor castigándolo a un 80%. Entonces, volvamos al mismo caso. El caso provincia de Guanacaste.
tengo un circuito de ¿cómo es que se llama? Un circuito de 30 amperios en la provincia de Guanacaste. Ya hemos dicho que este se multiplica por este, sería 0.82. Esto me daba 32.8, creo. Algo así daba. Luego, ¿qué pasaría si le sumamos a esto que el sistema está o sea, esos cables de ese circuito van a ir en un ducto con 4 cables portadores de corriente? Ah, la puña, van 4 cables portadores de corriente. Ya sabemos que de 4 a 6 el castigo es 80, entonces tendría que agarrar este resultado y también multiplicarlo por 0.8, que en este caso sería 26.24. Entonces, este cable 8 para este diseño ya no me sirvió, tengo que irme al 6, ¿verdad? Entonces, tendría que irme 55 por 0.82 por 0.8. Multiplicamos los dos factores y este tendría una capacidad nueva de 36.08, ¿verdad? Si aplicamos este factor y este factor. Este sería el nuevo valor de este cable 6 bajo estas características. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, si tienen alguna duda, recuerden, activar el micrófono y me la hacen saber. Como les dije, la clase de hoy es sumamente importante porque aquí estamos aprendiendo a realizar la correcta selección de conductores. ¿Ok? La correcta selección de conductores. Muy bien, entonces tenemos eh, factores de castigo, ¿verdad? Factores de castigo por temperatura, por agrupamiento, para las tablas de selección de conductores. Entonces, quiere decir que cuando estemos haciendo diseño eléctrico, vamos a toparnos con diferentes, digámoslo así, con diferentes casos, ¿verdad? Puede ser que tengamos un caso 1, conductores con corriente son menos de 3 y temperatura ambientes menos de 30. Quiere decir, en este caso no hay problema, no hay castigo, no hay castigo de los conductores. Entonces, ¿qué es lo que hay que tomar en cuenta? Verificar que la corriente, si es menor a 100 amperios, se selecciona para cables en la columna 60. Y si es de más de 100 amperios, se seleccionan cables en la columna 75. No se seleccionan cables THHN a 90 grados Celsius directamente. Solo se da cuando los dos anteriores no estén disponibles. Ahora bien, como les decía, uno de los cables que más se venden es el THHN. Ahora bien, eso no quiere decir que no se pueda usar para corrientes de menos de 100 o más de 100. El por qué se utiliza el método anterior, la respuesta está acá. Y aquí les estoy dejando en rojo eh, el código, número del artículo del código, que espero que lean para que puedan entender, digamos, de forma resumida lo que les estoy poniendo acá. Dice NEC 110.14C1A y NEC 110.14C1B. En este caso nos dice que en circuitos de 100 amperios o menos, las terminales del dispositivo a utilizar se deben conectar con conductores cuya temperatura máxima de operación es 60 grados Celsius. En circuitos de 100 amperios o más, las terminales del dispositivo a utilizar se deben conectar con conductores cuya temperatura máxima de operación es 75 grados Celsius. Se pueden usar conductores que resistan una temperatura de operación mayor, por ejemplo, 90 grados Celsius, pero el calibre se debe escoger con base a 60 o 75 según sea el caso. ¿Ok? Entonces, no sé si queda claro el porqué de la explicación anterior o les queda alguna duda.
Muy bien, parece que todo está claro. Voy a redondar un poquito más la idea, por aquello de que, digamos, para aclararla y que la tengan todavía la entiendan con mayor facilidad. Yo puedo tener un circuito donde tengo un breaker. Puede ser monofásico, bifásico o trifásico, no importa. Aquí va un conductor. ¿Qué hace yo? Este conductor pasa inclusive por un interruptor. Digamos que es un circuito de luces y va a llegar hasta un bombillo. ¿Ok? Toda esta conexión se hace con ayuda de un conductor. Entonces, yo les, yo les pregunto a ustedes, ¿puedo utilizar aquí un cable THN, por ejemplo, para hacer esta conexión? Bueno, si es un circuito residencial, esta corriente posiblemente sea, de fijo, va a ser menor a 100. Entonces, la respuesta es, sí, claro, yo puedo utilizar un conductor con forro THN. La otra pregunta, ¿puedo seleccionarlo con su valor de ampacidad que dice la columna de 90? ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta? Según lo que hemos visto, la respuesta es no, ¿verdad? No podemos utilizar, no podemos utilizar, o sea, sí podemos utilizar esta chaqueta, pero no seleccionándolo en la columna, o sea, la capacidad del cable para llegar a una temperatura de 90. Tendría que ser para una temperatura de 60. ¿Por qué? Bueno, si los seleccionamos en la columna de 90, el cable no va a tener ningún desperfecto. ¿Por qué? Porque su aislante está diseñado para soportar ese nivel de temperatura máximo de 90. El asunto es que si la corriente llega a ese valor máximo de temperatura, el problema está en las terminales. ¿Dónde hay terminales? Aquí, en el equipo que conecta el cable con el elemento donde se conecta la lámpara o la luz. ¿Dónde hay más terminales? En el interruptor, en este interruptor, en este breaker. ¿Ok? Entonces, en todos estos elementos hay terminales que como son de dispositivos de menos de 100 amperios, sus fabricantes muchas veces los diseñan para temperaturas de 60 grados Celsius. Entonces, yo no me puedo arriesgar seleccionando un cable con chaqueta THN a que llegue a una temperatura de operación de, este, de 90 grados Celsius cuando existe el peligro de que las terminales donde esté conectado el cable se derritan por ese grado de temperatura de esos terminales. Entonces sería como el punto débil de la instalación eléctrica. Entonces, la descripción que hemos dado, los parámetros que hemos dado para seleccionar conductores, si las corrientes son de menos de 100, ¿verdad? Es en la columna 60, porque muchos de estos elementos donde va a estar conectado el cable, alguno de ellos puede hacer que su temperatura máxima de diseño sea de 60. Ahora bien, generalmente, si la corriente es de más de 100 amperios, los fabricantes de estos equipos, de estos otros elementos donde van a estar conectados los cables, ya tienen por normativa que el grado mínimo va a ser 75. Ahora bien, existen diferentes calidades de estos accesorios y existen fabricantes que pueden hacer que inclusive, aunque
la corriente de estos elementos sea de menos de 100, estén diseñados para soportar temperaturas de 90 grados Celsius. Entonces, solamente si yo sé que todos los terminales donde va a estar conectado el cable están diseñados para 90 grados Celsius, puedo ir a puedo seleccionar conductores en la columna de 90 grados. Muy bien, ¿preguntas hasta acá? ¿No? Ok, entonces vamos a hacer el receso de la clase de hoy de 10 minutos acá. Tengo las 10:21, 10:31 y continuamos la clase.
Muy bien, continuamos con la clase. Aquí vamos hablando de esas características de las terminales. Vamos con la siguiente diapositiva que nos dice terminales de diseño, temperatura de las terminales de diseño, como les decía, las terminales de los dispositivos eléctricos comunes, tomas, plafones, disyuntores residenciales, contactores, etcétera, se diseñan para soportar una temperatura máxima de 60, aunque no lo digan. Ahora bien, si ya lo investigamos y ya sabemos que el proveedor me da una temperatura mayor, entonces de ahí no hay ningún problema. El asunto es que nos den temperatura de 75 en un grado, en un lado, pero el otro lado tengamos un eslabón débil, ¿verdad? Con una temperatura de 60 grados. Entonces, aún así, digamos, aunque este soporte 75, el cable hay que hacerlo en base a la columna de 60. Otros de los dispositivos de mayor capacidad, como disyuntores principales y algunos motores, están diseñados para soportar una temperatura de 75 grados Celsius, normalmente impreso en el dispositivo. Lo que sucede es que si pone el conductor escogido directamente en la columna de 90, ¿verdad? Tenderá a dañar las terminales del dispositivo. Siempre que partes metálicas se juntan, la parte con temperatura mayor transmitirá el calor hacia la parte con temperatura menor, terminal, y luego de un tiempo, esta se dañará aunque no sobrepase su capacidad eléctrica. ¿Qué es lo que me quiere decir acá? Que muchas veces podemos tener unos sistemas bien diseñados, pero tenemos un problema que la temperatura del cable transmite hacia el medio de desconexión de protección como un breaker y puede provocar entonces disparos indebidos, ¿verdad? Disparos indebidos del ramal o del alimentador. Entonces, eso también es importante considerarlo, ¿verdad? Para no tener problemas de un circuito que se me pase disparando después de ciertas horas de uso eh, con un falso disparo, ¿verdad? Uso correcto de las tablas de ampacidad puede darse desconexiones no deseadas, como se decía, del disyuntor, debido a que se transmite esta temperatura a lo interno del medio de desconexión. Entonces, al seleccionar un conductor en la columna 60 o 75, el calibre será adecuado para soportar el efecto de calentamiento. Si el diseñador hace su selección en las columnas de 60 o 75 y se instala con el mismo calibre, pero de 90 grados Celsius, el resultado es doblemente positivo. ¿Por qué doblemente positivo? Porque no vamos a tener problemas con los terminales, con las temperaturas de los terminales, y estamos poniendo un conductor con un muy buen aislante eléctrico, ¿verdad? Porque está en la columna de 90. Muy bien. Entonces, una otra posibilidad de caso en diseño sería tener más de 3 conductores con una temperatura ambiente de 30 o viceversa. Una temperatura mayor a 30 con un número de conductores menores o iguales a 3, ¿verdad? El caso 3 sería la peor condición, que tengamos en un mismo ducto o canalización más de 3 conductores portadores de corriente en un lugar cuya temperatura ambiente sobrepasa los 30 grados Celsius y haya que hacer corrección por temperatura y por agrupamiento, como lo estuvimos explicando anteriormente. Muy bien. Entonces, se seleccionan los cables con TW a 60 grados Celsius. Para corrientes menores a 100, se seleccionan los cables con temperatura de 75 cuando la corriente es mayor a 100. Y podemos seleccionar cables en la columna 90 solamente si sabemos que todos los terminales donde va a estar conectado el cable están diseñados para soportar 90 grados Celsius. Y entonces vamos a poder aplicar entonces, hacer una selección final. Muy bien, vamos a ver un primer ejemplo. El ejemplo dice así: se tiene una carga continua y aquí vamos a
a detenernos y vamos a analizar este término, carga continua. Para entenderlo, hay que irse al NEC, artículo 100, define carga continua, carga cuya corriente máxima se prevé que circule durante 3 horas o más. Esa es la definición. Vean, con respecto a este término, es un término que vamos a aplicarlo en cualquier diseño. El problema que tenemos acá es que aquí no existe, el NEC no me da una lista de equipos. No me dice, esto es carga continua, esto no es carga continua, esto es no hay una lista, es esa definición. Y a partir de aquí, lo que viene es la experiencia del diseñador. ¿La experiencia en qué? En cómo se usa ese equipo. O sea, yo tengo que conocer cuál es el ciclo de trabajo de ese equipo. Entonces, aquí hablamos de ciclo de trabajo. Muy bien, voy a hacerles una pregunta, espero que participen. Eh, a ver si vamos entendiendo el sentido común de esta definición. Vamos para cargas que conocemos con bastante, que las conocemos bastante bien. Por ejemplo, una cocina eléctrica puede considerarse como una carga continua, sí o no. Vean la definición. Una cocina. No, no. Muy bien, perfecto. Correcto, sentido común. Esa carga no, o sea, una cocina, primero que nada, su corriente máxima sería cuando se enciendan todos los discos de la cocina más el horno de la cocina, lo cual eh, sucedería en muy rara ocasión. Entonces, y aparte de eso, la cocina generalmente no va a pasar en esa condición más de 3 horas encendida. Entonces, no. La respuesta a la cocina sería, es carga no continua. Muy bien. ¿Qué me dicen de una termoducha? ¿Carga continua o no continua? Tampoco es continuo. Ok, perfecto, muy bien. Normalmente la termoducha se usa en periodos cortos, ¿verdad? ¿Qué me dicen de una refrigeradora? Esa sí sería continua, profe. Muy bien, bueno, vos me decís que sí es continua. Ok, ¿alguien opina diferente? ¿O consideramos la refri como continua? Carga continua. ¿Qué más opinan de la refrigeradora como carga continua? Ella pasa permanentemente conectada. Solo que el compresor creo que sí se va apagando a ratos. Correcto. Entonces, el caso de la refrigeradora es un sistema que es autorregulado, o sea, él tiene un termostato que, digamos, nosotros no tenemos acceso al encendido o al apagado de, digamos, como un interruptor directamente sobre el motor del compresor. Entonces, en ese caso, digamos, la refrigeradora es un equipo que trabaja por ciclos y generalmente, inclusive ni cuando se va a arrancar por primera vez, o sea que está completamente internamente está caliente, ¿verdad? Que va a empezar a enfriar, ni cuando se pone por primera vez va a pasar ininterrumpidamente trabajando 3 horas, ¿ok? ¿Qué opinan de las luces, por ejemplo? ¿Las luces, carga continua o no continua? Carga continua, profe. Correcto, correcto. Las luces es muy probable que durante la noche se utilice más de 3 horas de forma interrumpida. Entonces, por ejemplo,
un sistema de luces, yo lo considero como carga continua, ¿ok? Ahora bien, van a haber otros artefactos que se conectan a tomacorrientes, por ejemplo, que puedan ser considerados como cargas continuas, por ejemplo, una computadora, un televisor, etcétera. Pero estas otras cargas van a ir conectadas a circuitos. Y ya estas cargas que no tienen, digamos, un circuito ramal propio, como si lo tiene la cocina, ¿verdad? Como si lo tiene la termoducha, ¿verdad? Estos circuitos, vamos a ver cuáles son los criterios, pero sí hay mucho equipo, digamos, que tenemos que hacer ese juego mental, bueno, y saber cuál es la condición de trabajo, cuál es la condición de trabajo del equipo, ¿ok? Ahora bien, ¿por qué es importante esta definición en el tema que estamos viendo hoy, que es la selección de conductores? Bueno, para contrastar esta definición tenemos que irnos a estos otros artículos. Los puse textuales, como dice el código, porque se entienden bastante bien. Voy a leer uno por uno. Dice 210-19, conductores, capacidad de corriente mínima y calibres mínimos o calibre mínimo. Ahora bien, antes de seguir leyendo, quiero hacer una aclaración acá. Por ejemplo, cuando empecemos a aplicar los criterios del código, si por ejemplo, a mí me está dando que el cable que voy a seleccionar es un número 8 y está bien seleccionado, siguiendo todos los criterios y todos los castigos que hemos visto, etcétera, un número 8, quiere decir que ahí estaría aplicando el criterio de calibres mínimos. Pero bien, es un número 8. Si yo pongo un 10, está malo porque es más delgado, ¿verdad? Pero digamos que en un caso particular la respuesta es número 8. ¿Qué pasa si yo pongo como número, en lugar del 8, pongo un número 2 que es muchísimo más grueso? Entonces, vean que el código me habla de calibres mínimos. Entonces, para el código, aunque el cable mínimo que tengo que poner ahí es un 8, pero yo estoy poniendo uno más alto, que es un número 2, desde el punto de vista del código está bien. Desde el punto de vista del curso está mal. O sea, ¿por qué ahí podemos violentar el código? Porque mi función como profesor es enseñarles a hacer diseño eléctrico, pero de una manera óptima. ¿A qué me refiero con óptimo? Me refiero óptimo hasta en los costos. El costo de un cable 8, el metro cuadrado, no es igual al de un cable número 2. Entonces, aunque para el código el calibre mínimo mínimo para X caso fue 8 y ustedes ponen 2 como respuesta, ahí la respuesta para el NEC está bien, para el curso está mal, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando se haga el presupuesto de todo ese diseño que está haciendo, como muchos de estos cables están sobredimensionados, ¿verdad? Como el NEC me habla de calibres mínimos, entonces resulta que de ahí el presupuesto salió carísimo, ¿verdad? Entonces, una persona haciendo diseño de esa forma no va a ser competitivo en un mercado. ¿Por qué? Porque ahí todo le queda sobredimensionado. Entonces, esa no es la idea. Se va a sobredimensionar solamente si ya se ha hablado con el cliente de que se va a tener ampliaciones a futuro. Si no, entonces, ¿por qué vamos a hacer un sobredimensionamiento del cable? Ok, después de esa explicación, ahora sí, vamos a hablar vamos a seguir con esta lectura que dice aquí del 210-19, generalidades, dice, los conductores de los circuitos ramales, ya sabemos que son circuitos ramales, ¿verdad? La vez anterior estuvimos haciendo ahí rápidamente un dibujito para que ustedes vieran que es un circuito ramal, que es un alimentador y que es una cometida, ¿ok? Ya esas definiciones tienen que estar claras. Dice, los conductores de los circuitos ramales deben tener una capacidad de corriente no inferior a la carga máxima que van a alimentar. O sea, ¿qué me está diciendo hasta este punto de acá? Me están diciendo, si yo tengo
una carga cuya corriente nominal es 30 amperios, no puedo ponerle un conductor cuya capacidad sea menor a 30 amperios. O sea, necesito poner o 30 o superior. ¿Ok? Seguimos. Cuando un circuito ramal alimente a cargas continuas o cualquier combinación de cargas continuas y no continuas, el calibre mínimo del conductor del circuito ramal antes de la aplicación de cualquier factor de corrección o ajuste, ¿cuáles serán estos? Temperatura y agrupamiento. Dice, debe tener una capacidad de corriente permisible igual o superior a la carga no continua más el 125% de la carga continua. ¿Qué es esto último que me están diciendo? Quiere decir que si yo voy a hacer el diseño de un cable con luces, que yo sé que es carga continua, qué sé yo, digamos que este es de, este me dio, qué sé yo, son un poco de luces que en total, todas encendidas hacen 12 amperios. Para seleccionar este cable, por ejemplo, tendría que hacer 12 por 1.25. ¿Por qué? Porque esto se considera carga continua. Ahora bien, si es otro tipo de carga, qué sé yo, digamos que es una salida de una cocina, por ejemplo. Entonces, aquí van, qué sé yo, 30 amperios. Entonces, este se tiene que diseñar como es carga no continua a 30 amperios. Ahora bien, si es un cable que conecta diferentes equipos, carga continua y no continuas, ¿verdad? Entonces tenemos carga continua y carga no continua. Entonces tengo que agarrar estos amperios, multiplicarlos por 1.25 más estos amperios, sumarlos para sacar el total de amperios acá. ¿Ok? Eso es lo que me dice ese enunciado. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo de este primero? ¿No? Ok. Vamos con el otro artículo. Este continúa aquí. Está partido. Dice 215.2. Capacidad nominal y calibres mínimos. Generalidades. Los conductores de los alimentadores deben tener una capacidad de corriente no menor a la necesaria para alimentar las cargas calculadas en las partes B, C y D del artículo 220. Espero que lo lean. Dice, los calibres mínimos de los conductores de un circuito alimentadores o de los circuitos alimentadores, repito, ya ustedes saben cuáles son los alimentadores, antes de la aplicación de cualquier factor de corrección, debe tener una capacidad de corriente igual o superior a la carga no continua más el 125% de la carga continua. ¿Está claro? Que esto es lo que yo les decía. Entonces vamos a agarrar las corrientes que diga de placa al equipo nominal, si es un equipo de carga continua, esa corriente la multiplicamos por 1.25. Las corrientes que son de cargas no continuas, y repito, el NEC no me da ninguna lista de qué cargas son continuas o no continuas, lo único que contamos es con la definición. Aquí viene la experiencia del diseñador para saber considerar qué es carga continua o no continua. Y entonces, a partir de aquí, decir el 100% de la carga no continua más el 125% de la carga continua, la sumamos y ya tenemos la corriente para irnos a las tablas de los conductores a seleccionar. Ahora bien, si tras de eso estamos en un ambiente mayor a 30 grados, voy a meter más de 3 conductores portadores de corriente en un circuito, penalizo la corriente de las tablas antes de ir a la selección final, ¿verdad? Muy bien.
No sé si estamos claros por ahí. Profe, una pregunta nada más para aclarar. Ujú. Cuando yo tengo la corriente no continua, o sea, tengo un ramal que va, perdón, con corriente continua y no continua, entonces agarro la corriente continua, la multiplico por el 1.25 y la sumo a la corriente no continua. Así era, Así es, correcta. para sacar la Exacto, total. Ah, ok, exacto, gracias. exacto, exacto. Eso es lo que dice en el caso de los ramales y en el caso de los alimentadores es el mismo criterio. ¿Ok? Es exactamente el mismo criterio. Ok, muchas gracias. Perfecto. Voy con el artículo 210.20. Vean, en esta clase de hoy no solamente aprendemos a seleccionar cables, también tenemos que aprender a seleccionar las protecciones. Cuando digo protecciones, me refiero a disyuntores que nosotros comúnmente llamamos como breaker, ¿verdad? O fusibles, ¿verdad? Porque puede ser que un circuito esté protegido con fusible. Entonces, breaker o fusibles. Muy bien, ¿qué es lo que me dice este artículo? Dice, protección contra sobrecorriente. Los conductores de circuitos ramales y los equipos deben estar protegidos mediante dispositivos de protección contra sobrecorriente con una capacidad de corriente nominal o ajuste que cubra lo establecido de A hasta D. Solo estoy poniendo lo de A, que es la que más me interesa, pero igual espero que ustedes lean lo que dice el resto del artículo hasta D. Dice así, cargas continuas y no continuas. Cuando un circuito ramal alimenta cargas continuas o cualquier combinación de cargas continuas y no continuas, la capacidad nominal del dispositivo de sobrecorriente no debe ser menor a la carga no continua más el 125% de la carga continua. O sea, ¿qué es lo que me está diciendo? Lo que me está diciendo es que el mismo criterio que utilicé para ir a seleccionar el cable, tengo que hacer ese mismo cálculo, me va a servir para ir a seleccionar el breaker o el fusible. Ahora bien, hay llegado a este punto en el curso, hay una frase, no es propia, o al menos no la veo, no la he visto así, digamos, propia en el código, como es tan grande, ¿verdad? Obviamente, para uno es muy difícil tener con precisión todo dónde está todo, ¿verdad? Pero hay una frase, digamos que por el momento es propia, que quiero dárselas a entender, que creo que les va a servir mucho para hacer buenos diseños. La frase es la siguiente. El elemento de protección de sobrecorriente debe proteger el cable. Repito, el elemento de protección de sobrecorriente debe proteger el cable. ¿Qué es lo que estoy dando a entender? Con estos artículos que tenemos aquí en pantalla, hemos aprendido a entender si es carga continua o no continua, cómo irme a la tabla de conductores para seleccionar el conductor respectivo. Cuando entremos a las tablas, qué sé yo, puede suceder un caso como el siguiente. Resulta que el conductor que seleccioné para X caso tiene una capacidad de corriente de 95 amperios, ¿verdad? Entonces, el cable tiene una capacidad de 95 amperios según la tabla. Aplico el criterio 210-20A para seleccionar el breaker de ese circuito y me da que el breaker es 100. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa aplicando estos dos criterios? Esa frase que les acabo de decir no se cumple. ¿Por qué? Porque el cable tiene una capacidad de 95 y el breaker empezaría a detectar sobrecarga después de 100. Entonces, en ese caso en particular, el breaker no está protegiendo el cable.
¿Ok? Entonces, debería ser al revés. Debería ser un cable que, qué sé yo, soporte 105 amperios, por ejemplo, con un breaker de 100. Entonces ya se sabe que si el cable se acerca al 105, por ejemplo, ¿verdad? Ya el breaker está listo para ir disparando ese circuito, ¿verdad? Entonces, repito, el breaker debe proteger al cable. Entonces, bajo ese criterio, vamos a aplicar esto que tenemos aquí en pantalla y hacer buenos diseños. Muy bien, ejemplo 1. Tenemos, si nos regresamos, estábamos en este ejemplo 1 que decía, se tiene una carga continua de 10 kilowatt conectada a 240 voltios monofásico con factor de potencia de 1. Escoger el calibre adecuado. Bueno, primero que nada dice que es carga continua. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es con los datos técnicos sacar la corriente nominal del equipo. En este caso es de 42 amperios. Como el equipo es carga continua, según lo vimos en la definición que me dieron de carga continua en el código, debo multiplicar para seleccionar tanto el cable como el breaker, ¿verdad? Debo multiplicar esa corriente por 1.25. Entonces, eso me lleva a 52 amperios. 52.5 para ser exactos. Entonces, como es menos de 100 amperios, se debe usar la columna de 60 grados, lo cual arroja un calibre TW número 6. Que si nos vamos a esa columna, estaríamos encontrando que es de 55 amperios. Claro, estamos poniendo un ejemplo 1, suponiendo de que no hay corrección por temperatura ni castigo por agrupamiento. Dice, si se hubiera escogido en THHW, el calibre sería número 8. O sea, si me hubiera ido a la columna 90, porque voy a escoger calibre con forro THHN, sería número 8. Es un cable más delgado, lo cual es un error. El número 8 es más barato que el 6, pero sería un ahorro mal entendido. ¿Por qué? Porque quedó mal el diseño. Porque posiblemente los terminales no soporten los 90 grados Celsius de ese diseño. En resumen, el calibre debe ser TW número 6 para la línea 1 y 2. Cuando se compre cable y si mandan THHN número 6 en vez de TW número 6, salimos ganando. Tenemos un cable con mejor forro, pero quedaría bien dimensionado si ese THHN es número 6. Muy bien, ese es el ejemplo 1. Ejemplo 2. Si tienen alguna duda, ya saben, tienen el micrófono y me lo dicen. Dice, se tiene una carga continua de 34 kilowatt conectada a 208 voltios trifásico con factor de potencia 0.8. Escoger el calibre adecuado. Ok, es carga continua. Entonces, primero calculamos la corriente nominal del equipo. En este caso nos dio 118 amperios. Como es carga continua, hay que multiplicarla por 1.25, lo que da 147 amperios. El NEC dice que el circuito no debe pasar ese 80%, por eso ese 118, ¿verdad? Multiplicado por 1.25 es igual que dividirlo entre 0.8, ¿verdad? Entonces nos va a dar los mismos 147 amperios. Bueno, como es más de 100 amperios, ya sabemos que este caso en particular nos dice que tenemos que usar la columna de 75, lo cual arroja un calibre THW número 0. El 0 soporta 150 amperios para las fases. Si se hubiera escogido un número 3, o sea, si nos hubiéramos ido en la columna de 90, porque el forro, qué sé yo, el forro es THHN, nos hubiera dado un calibre número 1, lo cual sería un error, ¿verdad? Y el 1 ya, digamos, sería más barato. Si se vendiera en el país sería más barato que un 0, pero eso sería un ahorro mal entendido. En resumen, el calibre que hay que usar es número 0, sea que la chaqueta es THW o THHN. Muy bien, ejemplo caso 3, perdón, ejemplo caso 2. El caso 2 quiere decir que hay que hacer alguna de las correcciones o por temperatura
o por agrupamiento. En este caso dice, se tiene 3 circuitos monofásicos a 240 voltios en un ducto, en un tubo. Cada circuito es de 30 amperios. Por lo tanto, se tendrán 6 líneas con corriente. O sea, en el mismo tubo tenemos 6 líneas, ¿verdad? O sea, son 3 circuitos, 2 líneas por circuito de 30 amperios en cada línea. Entonces, ¿cómo se variables no continuas? Entonces, como son cargas no continuas, el 30 no hay que multiplicarlo por 1.25. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Como es menos de 100 amperios, hay que irse a la tabla, ¿verdad? Bueno, primero que nada, hay que irse a la tabla y eso sí, son 9 líneas. Hay que castigar la tabla por el factor de agrupamiento. Entonces, el factor de agrupamiento que habíamos visto en la tabla para 9 líneas, perdón, 6 líneas, portadores de corriente de 4 a 6 es 0.8, o sea, es un 80%. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Irnos a la columna, como es menos de 100, columna 60, y empezar a ver los calibres. Por ejemplo, un calibre 8, cuya dato en la tabla es 40, con este factor de agrupamiento 0.8 queda en 32. Entonces, queda perfecto ese, porque los circuitos son de 30, ¿ok? Entonces, aplicando esos factores de corrección, quiere decir que estos quedaron, esta selección quedó bien. ¿Ok? Un número 8 en columna 75, bueno, el 8 soporta 50 por 0.8, sería 40 amperios. Ya, si escogemos, por ejemplo, un 10, este podría escogerse, sí, solo si sabemos que las terminales donde van a estar conectadas digamos, el conductor en ambos extremos soporta 90 grados Celsius. Si no, no se debe escoger, digamos, eso. Ahora bien, con lo que hemos visto en el curso, digamos que la única respuesta válida por el momento sería, como no conocemos los terminales, es esta. Un calibre número 8 TW. Muy bien, seguimos con los ejemplos. Ejemplo 4, caso 2. Dice, se tienen 4 circuitos monofásicos a 240 voltios, todos en un ducto. Cada circuito es de 30, por lo tanto se tendrán 8 líneas con corriente. Entonces tenemos 8 líneas con corriente. Ya aquí el factor de agrupamiento que teníamos en la tabla, que habíamos visto, cambia. Ya aquí sería un total de puntos, un 70%, o sea, 0.7. ¿Ok? Entonces, con 0.7 de factor de agrupamiento como castigo, tenemos la corriente de cada, digamos, de cada cable que vamos a ir evaluando. Por ejemplo, el número 6, como es menos de 100, columna de 60, el número 6 soporta 55, pero como hay que castigarlo por agrupamiento, entonces hay que buscar su nuevo valor. En este caso, 55 por 0.7 da 39. ¿Qué pasaría si evaluamos el 8 aquí? Si evaluamos el 8, ahí vamos a llegar a que la corriente, después de multiplicar por 0.7, nos da 28 y los circuitos son de 30. Entonces, ese no estaría cumpliendo el código. Entonces, en este caso, la respuesta correcta, si no conocemos el valor de temperatura de los terminales, sería un número 6. Ahora bien, si envían un número 6 THHN, no hay ningún problema, ¿verdad? Salimos ganando, ¿verdad? Es un mejor forro, ¿verdad? Pero este sería el calibre mínimo, ¿verdad? Que debería usarse en ese diseño, ¿verdad? Un calibre 8, no, a no ser que sepamos que las terminales soportan 75 o un 8 en THHN, si sabemos que las terminales soportan 90 grados Celsius. Muy bien. Caso 5, caso 3. Perdón, ejemplo 5, caso 3. Este último ejemplo, obviamente, como es el caso 3, quiere decir que hay castigo por agrupamiento y castigo por
temperatura. Aparte de eso, le estamos metiendo que hay que la carga es continua. Entonces, leámoslo el enunciado. Dice, se tiene 3 circuitos trifásicos. 3 circuitos trifásicos, suponiendo que están balanceados y que no nos dicen si son en delta o en estrella, pero si fueran estrellas supondríamos entonces un sistema un sistema trifásico balanceado, o sea, el neutro sería no portador de corriente. Entonces, en ese caso, 3 circuitos trifásicos de 208 voltios, todos en un ducto, cada circuito es de 50 amperios, por lo tanto se tendrán 9 líneas con corriente. En esta ocasión la temperatura ambiente es de 40 grados Celsius y hay carga continua. Entonces tenemos los dos castigos por agrupamiento, 9 líneas. Recuerden que con 9 líneas sería un 70% de la tabla que vamos a usar de los conductores. Y como hay temperatura de 40 grados Celsius, hay otro factor debido a temperatura. Aparte de eso, que la corriente de la carga, como es carga continua, como ya vimos la definición, antes de seleccionar sea el contactor o el breaker, el cable o el breaker o fusible, hay que multiplicarlo también por 1.25. Muy bien, teniendo todo eso claro, ¿verdad? Entonces tenemos el proceso de cálculo. Dice, para carga continua entonces sería 50 por 1.25. O sea, la corriente para este ejemplo es 63 amperios. ¿Ok? Entonces que sea 50 por 1.25. Entonces, ya no vamos a considerar cada circuito como 50, sino, repito, de 63. Cada circuito es de 63. Ahora bien, vamos con los castigos. Como pueden ver, punto 7 es para un factor de agrupamiento, es el castigo por agrupamiento en vista de que son 9 líneas. Ahora bien, en el caso de los factores por temperatura, para 40 grados Celsius tenemos 0.82 si es en la columna 60, 0.88 si es en la columna de 75 y 0.91 si es en la columna de 90. Ahora bien, ¿cuándo podemos diseñar en 60, 40, 75, 90? Ya lo hemos dicho. Corrientes menores a 100, como es este caso de este ejemplo. Ahí el diseño sería con una, ¿cómo es que se llama? Con una corriente de, una columna 60. Pero si sabemos que los terminales soportan una temperatura de 75, entonces no importa, aunque la corriente sea menos de 100, podríamos seleccionar el calibre directamente con la columna de 75 y usamos un forro de ahí, ¿verdad? O de 90, pero usaríamos un forro, una selección en la columna 75. ¿Y cuando en 90? En 90, igual que en el caso anterior, tenemos que garantizar que las terminales donde va a estar conectado el cable tiene una capacidad de temperatura de 90 grados Celsius. Si no, eso no podríamos hacerlo, ¿verdad? Entonces, en este caso particular de este ejemplo, como no nos dicen nada con respecto a las temperaturas, la única respuesta a este ejercicio sería este caso, que, por ejemplo, en la columna de 60, el cable número 1 soporta 110 amperios, multiplicado por el castigo por agrupamiento, multiplicado por el castigo por temperatura, nos da una corriente exactamente de 63. Entonces aquí podríamos seleccionar para este ejemplo y queda el cable, digamos, al límite de operación, un TW número 1. Ahora bien, si este fuera un ejercicio de un quiz o un examen, aquí no queda la respuesta. Ustedes tendrían que ponerme, se escogería un TW número 1, como dicho cable no se comercializa en el país, tendríamos que seleccionar un conductor número 10, ¿verdad? Que es el siguiente que sigue en la lista de tamaños. Muy bien. Aquí obviamente estoy haciendo
otros cálculos. Si fuera en la columna de 75, sería un número 2. Si fuera en la columna de 90, sería un número 3. Obviamente, entre más delgado, ¿verdad? Menos cobre o menos calibre de cobre, el cable va resultando más cómodo en términos económicos, el metro cuadrado. Pero repito, esto solamente se podría utilizar si conociéramos realmente esos datos de las terminales. Pero como en la mayoría de los casos no es así, por eso es que seleccionamos menos de 100, columna de 75. Muy bien. ¿Alguna pregunta por acá? Profe, yo tenía una pregunta. Adelante. Con respecto a ese ejemplo, si nos dijeran que los equipos que están conectados a las terminales sí soportan una temperatura de 90 grados, en ese caso sí tenemos que seleccionar el THN o también podríamos seleccionar el TW. No, digamos que si las terminales soportan 90 grados Celsius, como lo acabas de indicar, y vas a seleccionar en base a esta columna, el THW quedó descartado. ¿Por qué? Porque este forro, si la temperatura llega a 90, se daña. Entonces, está bien, en ese caso te estarían aguantando las terminales, pero el forro del cable no. Entonces, ese sería el punto débil. Ok, perfecto, muchas gracias. Con gusto. Muy bien, entonces, para ir un poco ahí recapitulando, que como les decía, esta clase es una de las más importantes, ¿verdad? De estas clases iniciales, que es cómo seleccionamos tanto el cable como el breaker. Ya en las próximas sesiones les voy a agregar, les voy a indicar en qué capítulo vamos a encontrar la lista de los protecciones que normalmente se comercializan. Por ejemplo, alguien puede decir, profe, y para tal caso puedo poner un breaker de 18 amperios. Bueno, primero que nada, hay que saber que no existe el breaker de 18 amperios. Entonces, ¿cuál es el estándar? Bueno, existe el breaker de 15, breaker de 20, de 25, de 30, y ahí van, ¿verdad? De 125 brinca 150, y ahí van la numeración. Más adelante vamos a ver dónde está en el código esas características de los disyuntores. Muy bien. No sé si queda alguna otra consulta por ahí con lo que hemos hablado. Hay una tabla que es la tabla 17, o sea, es la 315B, pero 17. La 17 es una tabla que también vamos a estar utilizando en el curso. Es una tabla muy importante, es otra tabla de conductores, pero a diferencia de la 16, la 17 es para conductores que van, digámoslo así, al aire libre. O sea, van a ir en un medio, pero el medio es ventilado, como por ejemplo lo va a hacer ¿cómo es que se llama? Una canasta tipo escalerilla o tipo escalera, ¿verdad? Entonces uno ve ahí donde van los cables en la escalera o la canasta propiamente. Entonces esos cables no están inmersos en un ducto. O sea, como están al aire libre, tienen una mayor facilidad de evacuar el calor. Entonces, como tienen una mayor facilidad de evacuar el calor, las capacidades de corriente se incrementan. O sea, en una columna de 60 no es igual la capacidad de corriente de un cable 8, ¿verdad? De un cable 8 que va entubado, no es igual a lo que dice la tabla 17 que es al aire libre. O sea, ahí la capacidad se incrementa, la capacidad del cable se incrementa para transportar corriente debido a que puede con mayor facilidad evacuar el calor. Ok.
Muy bien, son las 11:16. Todavía no hemos terminado la clase 1. Nos hace falta hablar sobre los diseños de acometidas según el método constructivo. Entonces, pero no quiero dejar cortado el tema. Vamos a quedar hoy por acá, 11:16, 11:17 ya. No sé si para cerrar la clase tienen alguna consulta. No, perfecto. Nada Profe, más yo tengo una pregunta, disculpe. Ok, adelante. Por ejemplo, si un recinto tiene una temperatura, no sé, diferente al exterior, se toma en cuenta la temperatura del recinto, me imagino. Perfecto, importantísimo, ¿ves? Me gustan este tipo de preguntas cuando hacen más rica la clase. Muchas gracias, más bien. Esa pregunta que acabas de hacer es muy importante. Pongámonos en un contexto más específico. Digamos que hay que pasar un tendido eléctrico en un cuarto de calderas, donde obviamente la temperatura del recinto se incrementa debido a este tipo de máquinas. Entonces, tenemos una temperatura ambiente, ¿verdad? Que me dice tal característica, pero exactamente por este recinto donde va a pasar cierta parte del circuito, la temperatura ambiente es mayor, ¿ok? Importante. Entonces, eso tiene que estar claramente definido para poder determinar cuál es el nivel de temperatura, de corrección por temperatura que hay que hacerle a los cables. Sí, la respuesta es sí. Tenemos que considerar la temperatura de ese cuarto. ¿Cuál es la temperatura ambiente particular de ese cuarto debido a esa condición de uso que se le da? Ahora bien, la pregunta sería, profesor, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso si el diseño lo estamos haciendo y no tenemos ese cuarto, el edificio no está construido, es un edificio nuevo, no sabemos cuál es esa temperatura? Vean, es ahí donde todos estos detalles técnicos no están en el código. Como les dije anteriormente, carga continua. Bueno, ¿y qué de todos son cargas continuas o no continuas? Bueno, el NEC no está en una lista. Entonces, con respecto a esto otro, ¿verdad? Tampoco vamos a tener una lista o una instrucción que nos diga, vean, un cuarto de calderas, por ejemplo, la temperatura ambiente o la temperatura del recinto va a ser de tanto. O sea, eso no lo... ¿Cómo se hace en esos casos? Ahí es mucho la experiencia del diseñador. Ya tiene que ver andado o visto, determinado, por dónde andan los niveles de temperatura de un cuarto de este tipo, ¿verdad? Debe conocer un poco eso para poder hacer esa corrección con respecto a la temperatura ambiente y hacerla específico para este lugar. Pero excelente, muchas gracias por tu pregunta. Muy bien, ¿alguna otra? ¿No? Muy bien, entonces 11:19, voy a detener la grabación y